En la cena de Navidad, mis padres bromearon diciendo que yo era el resultado de una anticoncepción fallida. Papá dijo, ahora eres un fracaso, igual que cuando intentamos no crearte. Terminé mi plato en silencio y dije, interesante broma. Y me fui. Días después, ellos vinieron llamando a mi puerta presas del pánico. Me llamo Dolores Wright y tengo 31 años. En la cena de Navidad del año pasado, mi padre se puso de pie frente a 14 miembros de la familia y dijo, Dolores fue un resultado fallido de la anticoncepción. Ahora es un fracaso, tal como cuando intentamos no crearla. Mi madre se rió. También lo hizo mi hermano. Nací 2 meses prematura con pies zambos, pérdida auditiva parcial y una lista de complicaciones médicas que mis padres consideraban defectos. A los 6 meses de edad, contactaron con agencias de adopción. Encontré el papeleo cuando tenía 14 años. He pasado mi vida siendo el error que no pudieron borrar. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado construyendo algo que nunca podrían quitarme. Y cuando 8.2 millones de personas me vieron aceptar un premio en la televisión nacional, mis padres finalmente entendieron en qué me había convertido. Fue entonces cuando todo cambió. Tenía 14 años cuando descubrí que mis padres intentaron deshacerse de mí. Era una tarde de martes en el año 2008. Mi padre, el Dr. Thomas Wright, cirujano ortopédico y poseedor de cada título médico que le importaba, me había pedido que esperara en su oficina mientras terminaba con un paciente. Se suponía que debía sentarme en silencio. No lo hice. El archivador estaba abierto. No sé por qué. Quizás alguien olvidó cerrarlo. Quizás estaba destinado a suceder. Saqué el cajón etiquetado como personal familiar y comencé a hojear las carpetas, declaraciones de impuestos, documentos de seguros, cartas de aceptación universitaria de Victoria, premios de becas de Christopher. Entonces lo vi, una carpeta color manila con mi nombre, solo Dolores. Sin segundo nombre, sin apellido. Como si aún no estuviera completamente formada. Dentro había una historia clínica de 1994. Edad de la paciente, 6 meses. Padres presentes, Thomas Wright, doctor en medicina, y Linda Wright, doctora en farmacia. Y luego, con la letra de mi padre, los padres consideran el abandono debido a la carga financiera y emocional de múltiples anomalías congénitas, remitida a servicios sociales. La fecha era el 15 de marzo de 1994, exactamente 6 meses después de mi nacimiento. Tomé una foto con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar 3 fotos antes de que una saliera clara. Escuché pasos en el pasillo. Volví a meter la carpeta, cerré el cajón y me senté en la silla. Mi padre entró 30 segundos después. Me preguntó si estaba lista para irme. Dije que sí. Condujimos a casa en silencio. Nunca le dije lo que había encontrado, pero guardé esa foto. Todavía la tengo. Para cuando cumplí 18 años, entendí cómo funcionaba el amor en mi familia. Tenía términos y condiciones. Venía con una etiqueta de precio basada en el valor genético. En 2012, mi hermana Victoria quedó embarazada de su primer hijo. Toda la familia lo celebró como si ella hubiera curado el cáncer. Tenía 28 años y estaba casada con Preston Brennan, un inversor de capital de riesgo con una buena mandíbula y una mejor cartera de inversiones. Habían hecho fecundación in vitro, pruebas genéticas previas a la implantación y todo el proceso. Mi madre no dejaba de hablar de ello. Finalmente, dijo una noche en la cena, un bebé que podemos planificar adecuadamente, no como. Ella me miró. No terminó la frase. No fue necesario. La factura de la fecundación in vitro fue de $28.000. Lo sé porque mi padre la dejó en la encimera de la cocina una tarde, pagada totalmente en efectivo. Yo estaba doblando la ropa cerca. Él no notó que yo estaba allí. 6 meses después, necesité un nuevo audífono. Mi oído izquierdo, el que apenas funcionaba desde el nacimiento, había empeorado. El audiólogo dijo que necesitaba un modelo digital de $3.600. Les pregunté a mis padres si podían ayudarme. Mi madre dijo, Dolores, ya tienes 18 años. Necesitas aprender responsabilidad. Ahorra.
Trabajé en 2 empleos ese verano y ahorré $3.600 para octubre, compré el audífono yo misma. El segundo ciclo de fecundación in vitro de Victoria costó $31.000. Mis padres también pagaron ese. En 2019, yo tenía 25 años. Me había graduado con un título en logopedia. Tenía un trabajo. Tenía un apartamento. Tenía una vida que funcionaba, incluso si mi familia apenas la reconocía. Cada diciembre, mis padres enviaban una tarjeta de Navidad familiar. Papel satinado, fotos profesionales, del tipo que la gente pone en sus refrigeradores. Yo nunca había aparecido en una. Ese año, decidí preguntar. Le envié un correo electrónico a mi madre el 10 de noviembre. Hola, mamá. ¿Puedo estar en la foto de este año? Me encantaría ser parte de la tarjeta familiar por una vez. Ella respondió 6 días después, ya hemos hecho la sesión de fotos. Quizás el próximo año. Las tarjetas llegaron a mediados de diciembre. Mi vecina recibió una. Me la mostró mientras tomábamos café, pensando que yo querría verla. Allí estaba Victoria con Preston y sus 2 hijos. Christopher con su esposa Amanda y su hija. Mis padres en el centro, luciendo orgullosos. Todos sonriendo con suéteres de color crema a juego contra un fondo neutral. El pie de foto decía, nuestra hermosa familia, 3 generaciones de excelencia. Yo no estaba en la foto. No fui mencionada. No existía. Mi vecina me preguntó por qué no estaba incluida. Le dije que había estado ocupada con el trabajo. Ella me creyó. Fui a casa y miré esa tarjeta durante mucho tiempo. No lloré. Para entonces ya había aprendido que llorar no cambiaba nada. Simplemente pensé, algún día construiré una familia que realmente me quiera en la foto. No sabía cómo, pero iba a descubrirlo. La primera vez que escuché sobre Benjamín Torres, estaba sentada en el sótano de una iglesia un jueves por la noche a finales de 2019. Había estado asistiendo a un grupo de apoyo para discapacitados durante 6 meses, no porque necesitara ayuda. Había descubierto cómo vivir con mi pérdida auditiva y la cojera de mis pies ambos años atrás. Fui porque quería entender algo. Quería saber si otras personas habían sentido lo que yo sentí al crecer. Lo habían sentido. Esa noche, una mujer llamada Janet se puso de pie. Trabajaba para el sistema de acogida del condado. Parecía cansada. Tenemos a un niño, dijo. 10 años, síndrome de Moebius, parálisis facial. Ha estado en 8 hogares de acogida diferentes en los últimos 5 años. Cada familia lo devuelve. Dicen que es demasiado difícil de mirar. Sacó una foto y la pasó por el círculo. Cuando me llegó, la miré durante mucho tiempo. Benjamín tenía cabello oscuro y ojos que parecían mayores de 10 años. Su rostro estaba inmóvil, sin expresión. El síndrome significaba que sus músculos faciales no funcionaban como debían. No podía sonreír, no podía fruncir el ceño, no podía mostrar lo que sentía. Me vi a mí misma en él. No con la misma condición, pero con la misma mirada, la que decía, he aprendido a no esperar nada de nadie. Levanté la mano. Quiero conocerlo, dije. Janet me miró con atención. Ser padre de acogida no es para todos, especialmente con niños médicamente complejos. Es mucho trabajo, mucho dolor. Asentí. Lo sé. Ella me dio el papeleo esa noche. El entrenamiento tomó 6 meses, 40 horas de cursos, verificaciones de antecedentes, visitas domiciliarias, revisiones financieras y evaluaciones psicológicas. Trabajaba en mi empleo regular como logopeda durante el día. Tomaba clases de entrenamiento 3 noches a la semana. Pasaba los fines de semana preparándome. Compré una cama para el segundo dormitorio, una cómoda y estantes. Pinté las paredes de azul porque la coordinadora de admisiones dijo que a Benjamín le gustaba el azul. Llené el armario con ropa de su talla y organicé mis herramientas de logopedia en contenedores etiquetados para que pudiera usarlas si quería. Gasté $1.850 de mis ahorros. Era casi todo lo que tenía. La última visita al hogar fue el 7 de marzo de 2020.
La trabajadora social recorrió mi apartamento, revisó cada habitación y me hizo preguntas sobre mi sistema de apoyo. Me pidió una referencia familiar. Le di el nombre del pastor William Brooks de la iglesia. No incluí a mis padres en la lista. La trabajadora social no preguntó por qué. 3 horas después, llamó. «Estás aprobada». Benjamin estaba programado para mudarse al día siguiente. Llegó a las 2 de la tarde con todo lo que poseía en una bolsa de basura negra. Janet lo trajo a la puerta. Él se paró detrás de ella, sin hacer contacto visual. Era pequeño para tener 10 años. Su rostro estaba completamente inmóvil. «Benjamin», dijo Janet suavemente. «Esta es Dolores. Este es tu nuevo hogar». Él miró al suelo. Me arrodillé para que estuviéramos a la misma altura. «Hola, Benjamin. Tu habitación es la azul. ¿Quieres verla?» Él asintió una vez. Le mostré el dormitorio. Dejó la bolsa de basura en el suelo, miró a su alrededor y no tocó nada. «¿Qué habitación es la mía?», preguntó. Su voz era plana, practicada. «¿Y cuándo me voy?» Mi pecho se apretó. «Esta es la tuya», dije. «Ann, no te vas a ir. Te quedarás». Él no respondió. Solo se quedó allí. Janet se fue 1 hora después. Hice espaguetis para la cena. Benjamin se sentó a la mesa y comió en silencio. No levantó la vista ni una sola vez. Esa noche, lo escuché llorar en su habitación. Un llanto suave, amortiguado, del tipo que haces cuando no quieres que nadie lo sepa. No entré. Sabía que necesitaba espacio. En el tercer día, hice panqueques para el desayuno. Benjamin salió de su habitación y se sentó a la mesa. Puse un plato frente a él. Me miró por primera vez. «¿Cuándo me vas a devolver?», preguntó. Dejé la espátula y lo miré a los ojos. «Nunca», dije. Me miró fijamente, poniéndome a prueba. «Lo digo en serio», dije. «No vas a ir a ninguna parte. Este es tu hogar ahora». Su rostro no se movió. No podía. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró por primera vez en 2 años. Me senté a su lado y no dije nada. Solo dejé que llorara. Más tarde, susurró, «Está bien». Ese fue el momento en que supe que no solo estaba acogiendo a un niño. Estaba construyendo una familia. Llamé a mi madre 2 días después de que Benjamin se mudara. Pensé, quizás tontamente, que ella entendería, que vería que yo estaba haciendo algo bueno. «Mamá», dije, «tengo noticias». Me convertí en madre de acogida. Tengo a un niño de 10 años viviendo conmigo ahora. Hubo una larga pausa. «Un niño de acogida», dijo ella lentamente. «Dolores, ¿por qué harías eso?» «Porque necesitaba a alguien», dije. «Ha sido rechazado por 8 familias. Tiene el síndrome de Moebius, parálisis facial. Nadie lo quería». Otra pausa, más larga esta vez. «Un niño con deformidad facial». Su voz se volvió aguda. «Dolores, tienes tus propios problemas. ¿Por qué asumirías más defectos?» Sentí que algo se rompía dentro de mí. De forma limpia y final. «Él no es defectuoso, mamá. Es un niño». «No lo traigas a los eventos familiares», dijo ella. «Lo digo en serio». La llamada duró 4 minutos y 32 segundos. Lo recuerdo porque miré el reloj cuando terminó. Me senté en el sofá durante mucho tiempo después de eso. Benjamin estaba en su habitación haciendo los deberes. Él no sabía lo que acababa de pasar. Decidí que nunca lo sabría. 2 noches después, mi teléfono vibró a las 11:47 de la noche. Era mi madre. El mensaje decía: «Estás eligiendo a extraños rotos por encima de tu propia sangre. No nos esperes en tu funeral». Lo leí 3 veces, tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta en mi teléfono que etiqueté como recibos. Luego escribí de vuelta, anotado. El mensaje apareció como entregado. Ella nunca lo abrió. A la mañana siguiente, me desperté y revisé mi teléfono.
Mi padre había bloqueado mi número. Intenté llamar. Fue directamente a un buzón de voz genérico. No me sorprendió, solo lo confirmó. Miré el mensaje durante mucho tiempo, luego la eliminé de mis amigos en Facebook. Christopher no envió mensajes de texto, no llamó, simplemente nada. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos hablar. Apareció como visto en 5 minutos. Nunca respondió. También lo eliminé de mis amigos. Esa semana, borré cada foto familiar de mi teléfono, dejé de seguir a mis padres en las redes sociales y eliminé su información de contacto de mis formularios de emergencia. Benjamin se dio cuenta. Estaba sentado a la mesa de la cocina una tarde coloreando. Me miró. ¿Por qué no tienes fotos familiares?, preguntó. Me senté a su lado. Ahora las tengo, dije. Tú estás en ellas. Volvió a colorear, pero vi que algo cambió en su rostro. Una especie de relajación, como si quizás estuviera empezando a creerme. Perdí a una familia que nunca me reclamó, pero estaba construyendo una que sí lo haría. En agosto de 2021, recibí una llamada de Janet. Tenemos a una niña, dijo. 8 años, pies zambos y escoliosis. Ha estado en el sistema desde que tenía 4 años. Sus padres biológicos la entregaron cuando las facturas médicas se volvieron demasiado altas. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. Pies zambos como yo. ¿Cómo se llama?, pregunté. Hannah Jones. La conocí 3 días después. Era pequeña y callada. Caminaba con una cojera, la misma que yo había tenido antes de mis cirugías correctivas. Tenía cabello castaño con 2 trenzas y ojos que no confiaban en nada. La trabajadora social nos dejó solas unos minutos. Hola, Hannah, dije. Soy Dolores. Ella miró mis pies y luego los suyos. Caminas como yo, dijo. Así es, dije. Yo también nací con pies zambos. Sus ojos se abrieron de par en par, arreglaron los tuyos. En su mayoría, dije. Tomó mucho tiempo, muchos médicos, pero sí, los arreglaron. Ella asintió lentamente. ¿Me vas a devolver? Mi corazón se rompió. No, dije. Nunca. Se mudó una semana después. Durante el primer mes, apenas habló. Se sentaba en el sofá junto a Benjamin y veía la televisión. No hablaban mucho, pero se sentaban juntos. Eso era suficiente. Una noche, unas 6 semanas después de su llegada, ella entró en la cocina mientras yo lavaba los platos. ¿Puedo llamarte mamá?, preguntó. Me di la vuelta. Mis manos estaban cubiertas de jabón. Si tú quieres, dije. Mi voz se quebró. Ella asintió. Quiero hacerlo. 6 meses después de eso, preguntó si podía cambiar su apellido. Estábamos sentadas a la mesa de la cocina. Ella tenía sus deberes extendidos frente a ella. Me miró. ¿Puedo ser Hannah Wright en lugar de Hannah Jones? Dejé de respirar. ¿Quieres mi apellido?, pregunté. El defectuoso. Ella frunció el ceño. No es defectuoso. Es mío ahora. La fecha de la corte fue el 15 de agosto de 2023. El juez lo aprobó. Hannah lloró cuando firmó los papeles. Yo también. Ella era oficialmente Hannah Wright, mi hija. Para el año 2024, había 6 niños en mi apartamento. Después de Hannah vino Ilaiche, de 9 años, con síndrome de Down, no verbal hasta los 7 años. Luego Sofía, de 8 años, con síndrome de Treacher-Collins y discapacidad auditiva en su oído izquierdo, igual que yo. Luego Jacob, de 7 años, con parálisis cerebral. Me había mudado a un lugar más grande, de 4 dormitorios, una casa en realidad. La compré con un préstamo para el que probablemente no debería haber calificado. La hipoteca era de $279.000. Los pagos mensuales eran de $2.100. Trabajaba a tiempo completo como logopeda, ganando $52.000 al año. Daba tutorías los fines de semana por otros $12.000, sumando un total de $64.000.
Los costos médicos para 6 niños con necesidades complejas ascendían a unos $198.000 al año. El programa de asistencia médica Medicaid y las subvenciones de organizaciones sin fines de lucro cubrían el 66%. Yo pagaba el resto de mi bolsillo, aproximadamente $67.000 anuales. Las matemáticas no cuadraban. Nunca lo hacían, pero hacíamos que funcionara. Luego Janet llamó de nuevo a principios de 2024. Tengo gemelos, dijo. 2 años, ambos tienen espina bífida. Necesitan a alguien que pueda manejar cuidados médicos complejos, cateterismo, cuidado de heridas y equipo de movilidad. No lo dudé. Envíame el papeleo. Isabella y Gabriel se mudaron el 10 de febrero de 2024. Aprendí cómo cateterizar a un niño pequeño, cómo revisar las llagas por presión y cómo manejar 2 sillas de ruedas en una casa que no fue construida para ellas. Mi sueño bajó de 6 horas por noche a 4 horas y media. Empecé a quedarme dormida en el sofá en momentos aleatorios. Los niños me encontraban allí y me cubrían con mantas. El pastor Brooks pasó una tarde y me encontró desmayada a las 3 de la tarde con los 6 niños jugando a mi alrededor. Se sentó y esperó hasta que desperté. Dolores, dijo suavemente. No puedes hacer esto sola. No estoy sola, dije. Los tengo a ellos. Él miró a los niños y luego volvió a mirarme a mí. Voy a ayudar, dijo. Déjame organizar a algunos voluntarios. En 2 semanas, había reunido a un equipo de 23 personas de la iglesia. Ayudaban con el transporte, el cuidado de los niños y la preparación de las comidas. Alguien pasaba todos los días. Lloré la primera vez que un voluntario apareció con la cena ya cocinada. No estaba acostumbrada a que la gente ayudara, pero aprendí a aceptarlo. Para noviembre de 2024, mi cuenta de ahorros tenía $340. La hipoteca tenía 15 días de retraso. Había recibido un aviso: por favor, remita $2.100 inmediatamente. Una de las sillas de ruedas necesitaba una reparación de $850. Los copagos de los especialistas sumaban $1.200 ese mes. Solo los medicamentos costaban $600. Solicité una cuarta tarjeta de crédito. Fue denegada por una proporción insuficiente de ingresos frente a la deuda. Me senté a la mesa de la cocina una noche e intenté descubrir cómo hacer que funcionara. Los números no sumaban. Nunca lo hacían. Hannah entró en la cocina. Tenía 12 años para entonces. Era inteligente y observadora. ¿Estamos bien?, preguntó. Sonreí. Siempre estamos bien. Ella no parecía convencida, pero no insistió. Al día siguiente, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente. Dentro había un cheque de $5.000 y una nota adjunta, para los niños, de parte de alguien que te ve. Nunca supe quién lo envió, pero cubrió la hipoteca y la reparación de la silla de ruedas. Sobrevivimos un mes más. Al final de 2024, tenía 8 niños. Benjamin de 14 años, Hannah de 12, Ilaiche de 9, Sofía de 8, Jacob de 7, los gemelos Isabella y Gabriel que ahora tenían 2 años y, en noviembre, recibí a Amelia de 6 años, que nació sin su mano izquierda. 8 niños, 4 dormitorios, una madre de acogida agotada. Los voluntarios seguían viniendo. Miembros de la iglesia, vecinos y extraños que se habían enterado de nosotros de alguna manera. Traían comidas, cuidaban a los niños para que yo pudiera dormir, conducían a las citas médicas y ayudaban con los deberes. Nunca antes había tenido un sistema de apoyo. Ahora tenía a 23 personas que aparecían cada semana. El pastor Brooks me dijo un domingo: ya no estás haciendo esto sola. Ahora eres parte de una comunidad. No supe cómo responder a eso. Había pasado toda mi vida estando sola, pero estaba aprendiendo. Para diciembre de 2024, tenía 8 razones para despertarme cada mañana y 0 arrepentimientos. El mensaje de texto llegó el 22 de diciembre, cena familiar de Nochebuena a las 6:30. No llegues tarde. Era de mi madre. El primer mensaje que recibía de ella en casi 5 años. Lo miré durante mucho tiempo. Parte de mí quería borrarlo, bloquear el número y olvidar que alguna vez llegó.
Pero otra parte, una parte más pequeña y estúpida, se preguntó si quizás esto era una rama de olivo. Quizás habían visto algo sobre mi trabajo con los niños. Quizás querían reconectarse. Hablé con el pastor Brooks sobre ello. Quizás sea una oportunidad para sanar, dijo. No estaba convencida, pero dije que sí de todos modos. Compré una botella de vino por $35, más de lo que debería haber gastado. Pero la envolví con cuidado y la puse en una bolsa de regalo. Quizás esta vez sería diferente. Llegué a la casa de mis padres a las 6:30 de la tarde en Nochebuena. La casa estaba en Edina, un suburbio rico, en el 4820 de Lakeview Terrace. Una gran casa colonial con un camino circular. El tipo de casa que decía, lo hemos logrado. Toqué el timbre. Mi madre abrió. Llegaste, dijo ella. No dijo, qué bueno verte, ni nos alegra que estés aquí. Solo llegaste. Le entregué el vino. Ella lo tomó sin comentarios. Dentro, la mesa del comedor estaba puesta para 14 personas. Mi padre estaba sentado a la cabecera, mi madre a su lado, Victoria y Preston con sus 2 hijos, Christopher y Amanda con su hija, que estaba visiblemente embarazada del segundo, mi tío Paul y su esposa, y en el extremo opuesto de la mesa, en el asiento 14, la abuela Ruth. El asiento junto a la abuela Ruth estaba vacío. Ese era para mí. Me senté. Nadie me abrazó. Nadie me preguntó cómo había estado. Christopher asintió una vez. Victoria me dio una sonrisa tensa. La abuela Ruth se inclinó. Tenía 85 años y una demencia avanzada. Tú eres la única buena, cariño, susurró. Nadie más la escuchó. O si lo hicieron, la ignoraron. La cena comenzó, pavó, puré de papas y el tipo de banquete que mi madre siempre preparaba para las fiestas. Ella sirvió a todos, pero saltó mi plato. Estiré el brazo y me serví yo misma. La hija de Victoria, de 11 años, me miró desde el otro lado de la mesa. Mamá, dijo en voz alta, ¿por qué la tía Dolores se ve diferente? La mesa se quedó en silencio. Victoria se sonrojó. Cariño, no lo sé realmente. La niña insistió, ¿por qué camina de forma rara? ¿Y por qué su oreja es así? Nadie respondió. Mi padre se aclaró la garganta. Christopher miró hacia su plato. Miré a los ojos de la niña. Nací con algunas condiciones médicas, dije con calma. Pies zambos, pérdida auditiva. Es simplemente como soy. Ella frunció el ceño. Oh. La conversación continuó. Estábamos a mitad de la comida cuando mi padre se puso de pie. Golpeó su copa con un tenedor. Todos lo miraron. Me gustaría hacer un brindis, dijo. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. En la cena de Navidad, dijo mi padre sonriendo, estemos agradecidos por la familia. Aunque Linda y yo bromeábamos diciendo que Dolores fue un resultado fallido de la anticoncepción. Algunas personas se rieron, nerviosas e inciertas. Quiero decir, ahora ella es un fracaso, tal como cuando intentamos no crearla. 8 personas se rieron, 3 bajaron la mirada. Christopher se quedó en silencio. El rostro de Victoria se puso pálido. La abuela Ruth parecía confundida. Mi madre estaba sonriendo. Christopher se recostó en su silla. Al menos si la anticoncepción falla ahora, dijo él, hay mejores opciones. Se refería al aborto. Todos lo sabían. Hubo más risas, más fuertes esta vez. Dejé mi tenedor lentamente, con cuidado. Miré a mi padre. Él todavía estaba sonriendo. Me puse de pie. Interesante broma, papá, dije. Mi voz era tranquila y firme. Feliz Navidad. Caminé hacia la puerta y agarré mi abrigo. La abuela Ruth me llamó, cariño, ¿a dónde vas? Nadie le respondió. Salí, subí a mi coche y conduje 40 minutos de regreso a mi casa. Llegué a las 8:15 de la noche. La niñera estaba en el sofá con los 8 niños viendo una película. Levantaron la vista cuando entré. Sofía, de 9 años, con síndrome de Down, corrió hacia mí.
Mamá dijo ella, te amaron. Me arrodillé y la abracé. No de la forma en que tú lo haces, pequeña, dije. Esa noche, me acosté en la cama y miré al techo. No lloré. Ya había terminado de llorar por ellos, pero tomé una decisión. Si alguna vez regresaban, encontrarían una versión diferente de mí, una que no reconocerían, una que había aprendido su valor en otro lugar. Bloqueé los números de mis padres el 2 de enero de 2025, borré las pocas fotos que me quedaban de ellos, los eliminé de cada formulario de contacto de emergencia y los borré de mi vida. Benjamin se dio cuenta. ¿Somos suficientes para ti?, preguntó una mañana en el desayuno. Lo miré a él y luego a Hannah, y Laiche, Sofía, Jacob, los gemelos y Amelia. Ustedes son todo, dije. Él asintió y volvió a su cereal. 2 semanas después, hice algo que nunca había hecho antes. Fui a terapia. La sesión costó $180. Pagué de mi bolsillo. No tenía un seguro que lo cubriera. La terapeuta, una mujer de unos 50 años con ojos amables, escuchó todo, el historial médico, la tarjeta de Navidad, la cena y el mensaje de texto. Cuando terminé, ella se inclinó hacia adelante. ¿Has considerado, dijo con cuidado, que su rechazo te liberó? Me quedé mirándola. Has construido una vida entera, continuó ella. Una familia, un propósito. Hiciste eso sin ellos. Quizás necesitabas que te soltaran para convertirte en quien eres. Pensé en eso durante mucho tiempo. Quizás ella tenía razón. En mayo de 2025, Hannah comenzó a quejarse de dolor de espalda. Fuimos al médico y le hicieron radiografías. La escoliosis había progresado. Su columna se había curvado de 38 grados a 52 grados. El umbral quirúrgico era de 50 grados. Necesita un especialista, dijo el médico. Recomiendo al Dr. Thomas Wright en la Clínica Ortopédica del Medio Oeste. Es uno de los mejores de la región. Mi padre. Me quedé muy quieta. ¿Quién más?, pregunté. El médico enumeró otros 2 nombres. Pero la lista de espera es de unos 8 meses. El Dr. Wright podría verla en 3 semanas. Miré a Hannah. Tenía 12 años y sentía dolor. Tomaremos la lista de espera, dije. La curvatura de Hannah le dolía todos los días. Pero yo no podía hacerlo. Simplemente no podía. El 8 de noviembre de 2025, recibí un correo electrónico. Asunto: Héroes de CNN 2025. Nominación. Casi lo borro pensando que era correo no deseado, pero lo abrí. Estimada señorita Wright, usted ha sido nominada para Héroes de CNN 2025 por el pastor William Brooks. Nos gustaría aprender más sobre su trabajo con niños de acogida médicamente complejos. Lo leí 3 veces. Luego se lo mostré a los niños. Gritaron, los 8. Sofía lloró. Benjamin sonrió. La primera sonrisa real que había visto de él, a pesar de que su rostro no podía moverse mucho. Mamá es famosa, gritó Ilaiche. El proceso de entrevista duró 3 semanas. Los equipos de cámaras vinieron a la casa del 18 al 20 de noviembre. Filmaron todo, las rutinas matutinas, las sesiones de terapia y la cena. Preguntaron si podían entrevistar a mi familia. No tengo una, dije. Excepto estos 8. La productora hizo una pausa. ¿Qué hay de sus padres? Hermanos. ¿Sin contacto?, dije. Por elección de ellos. Ella tomó nota y no insistió. Pero más tarde descubrí que la cadena CNN invita a la familia de todos modos. Es el protocolo estándar para historias de interés humano. Habían enviado invitaciones a mis padres, a Victoria y a Christopher. No supe eso hasta más tarde, mucho más tarde. El 15 de diciembre de 2025, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Llegué a las 2 de la tarde. La productora me recibió en la puerta del escenario. El peinado y el maquillaje están listos, dijo ella. Te prepararemos. El espectáculo comienza a las 7. La seguí al área detrás del escenario. Todo era enorme, luces,
cámaras y gente corriendo por todas partes. Me sentaron en una silla y comenzaron con mi cabello y mi maquillaje. Me miré en el espejo. Apenas reconocía a la persona que me devolvía la mirada. A las 5 de la tarde, la productora regresó. Un pequeño aviso, dijo ella. Invitamos a tu familia. Protocolo estándar para historias como la tuya. Están en la audiencia. Mi estómago se hundió. ¿Quiénes? Pregunté. Tus padres, tus hermanos. Les dimos asientos en la fila 12. No podía respirar. Yo no aprobé eso, dije. Es la política, dijo ella suavemente. Las historias familiares necesitan a la familia presente. Hace que la televisión sea mejor. Quería irme, salir de allí y tomar un avión de regreso a Minneapolis. Pero pensé en los 8 niños, en la subvención de $100.000 y en las otras familias que podrían ver esto y darse cuenta de que sus hijos discapacitados no estaban rotos. Me quedé. A las 6:45 de la tarde, me llevaron a un área de espera cerca del escenario. A través de un espacio en la cortina, podía ver a la audiencia. 5.000 personas, tal vez más. Escaneé la fila 12. Asientos del 8 al 11. Mi padre, mi madre, Victoria, Christopher, estaban allí. Mis manos empezaron a temblar. Un asistente de producción lo notó. ¿Estás bien? Bien, dije. A las 7:15 de la tarde llamaron mi nombre. Caminé hacia el escenario. Las luces eran cegadoras. No podía ver nada excepto a Anderson Cooper de pie en un podio, sonriendo. Por favor, den la bienvenida a Dolores Wright, dijo él. La audiencia aplaudió. Me senté en la silla frente a él. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el micrófono lo captaría. Anderson Cooper se inclinó hacia adelante. Tenía esa mirada, la que decía que sabía que esto iba a doler, pero que iba a preguntar de todos modos. Dolores, dijo él, cuéntanos cómo empezó esto. ¿Cómo terminaste acogiendo a 8 niños médicamente complejos? Tomé aire. Nací con defectos, dije. Mi voz era firme y controlada. Pies zambos, pérdida auditiva, retrasos en el aprendizaje. Mis padres consideraron abandonarme cuando tenía 6 meses de edad. Encontré la historia clínica cuando tenía 14 años. La audiencia se quedó en silencio. La expresión de Anderson no cambió, pero vi algo parpadear en sus ojos. Y ahora, dijo él suavemente, has dedicado tu vida a niños como tú. Niños a los que les dijeron que eran errores, dije. Sí. La cámara cortó la imagen. Sabía, podía sentirlo, que estaba mostrando a mis padres. No los miré. Mantuve mis ojos en Anderson. ¿Qué te hizo decidir convertirte en madre de acogida?, preguntó él. Conocí a un niño llamado Benjamin, dije. Había sido rechazado por 8 familias debido a su parálisis facial. Nadie quería mirarlo. Yo sabía cómo se sentía eso. Anderson asintió. Y ahora tienes 8 hijos. 8 milagros, dije. Anderson sonrió. Bueno, Dolores, tenemos una sorpresa para ti. Me tensé. Odio las sorpresas. La cortina detrás de mí se abrió. Me di la vuelta. Los 8 niños caminaron hacia el escenario. Benjamin, Hannah, Ilaiche, Sofía, Jacob, Isabella, Gabriel y Amelia. Corrieron hacia mí. Me puse de pie. Se amontonaron en mis brazos. No podía respirar, no podía pensar, solo los sostenía. Ilaiche, de 9 años, con síndrome de Down, agarró el micrófono. Mamá Dolores dice que no somos errores, dijo al micrófono. Su voz era fuerte y clara. Somos milagros. La audiencia explotó en una ovación de pie. Duró 2 minutos y 15 segundos. Lo sé porque los conté. Necesitaba algo en lo que concentrarme además de las lágrimas que corrían por mi rostro. Miré a los niños, a los 8, mi familia. Luego miré a la fila 12. Mi madre estaba llorando. El rostro de mi padre estaba congelado. Victoria estaba de pie, aplaudiendo,
con lágrimas rodando por sus mejillas. Christopher estaba sentado, inmóvil. Miré hacia otro lado. Anderson esperó a que los aplausos cesaran. Dolores Wright, dijo él sosteniendo un sobre. En nombre de CNN, es un honor para mí presentarte una subvención de $100,000 para continuar con tu trabajo. Me entregó el sobre. La audiencia vitoreó de nuevo. Tomé el micrófono. Miré a 5.000 personas, a las cámaras que transmitían para millones. Y dije lo que había estado guardando dentro durante 31 años. Este dinero irá a fondos fiduciarios médicos para mis 8 hijos, dije. Los que fueron llamados rotos, tal como yo fui llamada defectuosa una vez. La cámara hizo un acercamiento a mi padre. Su expresión estaba destruida. Seguí hablando. No están rotos. Nunca lo estuvieron. Son milagros. Cada uno de ellos. La audiencia se puso de pie nuevamente, esta vez por más tiempo. Miré a mis hijos. Estaban llorando, sonriendo, completos. Miré a mis padres una vez más. Luego bajé del escenario. No me detuve a hablar con ellos. No los reconocí. Tenía 8 niños que llevar de regreso al hotel. Me desperté a las 6:30 de la mañana el 16 de diciembre con 1.247 mensajes de Instagram. El programa se había emitido a las 8 de la noche anterior. Para la mañana, el vídeo de Ilaiche diciendo "Somos milagros" tenía 4.3 millones de visitas. Mi teléfono no dejaba de vibrar. El pastor Brooks llamó a las 6:45. Dolores, dijo él, el teléfono de la iglesia no ha dejado de sonar desde anoche. La gente quiere donar. Ser voluntarios. El buzón de voz está lleno. Me senté en la cama. Hannah estaba dormida a mi lado. Habíamos compartido una habitación de hotel. Los 9 estábamos amontonados en 2 habitaciones porque eso era lo que podíamos pagar, incluso con la cadena CNN cubriendo los vuelos. ¿Cuántas llamadas?, pregunté. Dejé de contar a las 200, dijo él. Colgué y abrí mi correo electrónico. 850 mensajes nuevos. Los revisé. La mayoría eran de extraños, padres de niños discapacitados, personas que habían sido llamadas defectuosas ellas mismas, terapeutas, maestros y donantes. Un asunto me llamó la atención, de parte de otro error que logró salir adelante. Lo abrí. Querida Dolores. Nací con espina bífida. Mis padres intentaron institucionalizarme a los 2 años de edad. Tengo 43 años ahora. Tengo un doctorado. Estoy casada. Tengo 2 hijos. Gracias por mostrarle al mundo que no estamos rotos. Adjunto una donación. Úsala como necesites. Doctora Sarah Michey. Adjunto había un recibo por $50,000. Lo leí 3 veces. Luego lloré. Para el 17 de diciembre, la historia había llegado a Minneapolis. Las noticias locales la retomaron. Luego los medios nacionales. El hospital de mi padre comenzó a recibir correos electrónicos. Cientos de ellos. Un paciente filtró uno al periódico local: ¿cómo puedo confiar en un cirujano que llamó defectuosa a su propia hija discapacitada? ¿Acaso el juramento hipocrático no significa nada para él? La junta del hospital convocó a una reunión de emergencia para el 19 de diciembre. El 18 de diciembre, 35 personas se presentaron frente a la clínica ortopédica del Medio Oeste con carteles: juramento hipocrático no es igual a hipocresía, Dr. Wright, cúrate a ti mismo, Dolores Wright es una heroína, su padre no lo es. La protesta salió en las noticias de las 6 de la tarde. La vi desde mi sala de estar con los 8 niños. Benjamin me miró. ¿Ese es tu papá? Sí, dije. Se ve triste, observó Benjamin. No respondí. El presentador de noticias dijo: no se pudo contactar al Dr. Thomas Wright para hacer comentarios. Apagué la televisión. Victoria me envió un mensaje de texto a las 11:30 de la noche el 20 de diciembre. ¿Podemos hablar? No sobre ellos, sobre mí. Miré el mensaje durante 10 minutos. Luego respondí:
café mañana a las 10 de la mañana en Caribou, en la calle Lake. Ella respondió, allí estaré. Me presenté a las 9:55. Ella ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Parecía que no había dormido. Me senté. No pedí nada. Di lo que tengas que decir, le dije. Ella se derrumbó. He pasado 12 años, dijo con la voz temblorosa, ayudando a los padres a descartar defectos como tú y tus hijos. Hago asesoramiento genético, pruebas previas a la implantación. Ayudo a la gente a asegurarse de que sus bebés no tengan problemas. Me miró. Sus ojos estaban rojos. Te vi en ese escenario, continuó ella, y me di cuenta de que he estado ayudando a las personas a abortar a niños como Ilaiche, como Sofía, como Hannah, como tú. Empezó a llorar. Ya no sé quién soy, susurró. No la consolé. Solo observé. Presenté mi renuncia ayer, dijo ella. Efectiva el 15 de enero. No puedo seguir haciéndolo. ¿Qué harás?, pregunté. No lo sé todavía, dijo ella. Pero quiero ayudar. No por mamá y papá. Por mí. ¿Puede? ¿Puedo ser voluntaria con tus hijos? Estudié su rostro. Busqué manipulación. No encontré ninguna. Solo culpa, vergüenza y dolor. Los jueves, dije finalmente. De 4 a 6 de la tarde. Ayudarás con los deberes y la cena. No podrás ser su tía. Solo serás Victoria, una voluntaria. Si a los niños les agradas, quizás eso cambie, pero todavía no. Ella asintió. Gracias. Me puse de pie. No me des las gracias. Preséntate de manera constante. Luego veremos. Me fui. Ella comenzó su voluntariado el 8 de enero de 2026. Christopher no llamó, no envió mensajes. El 22 de diciembre, publicó en LinkedIn, la familia es complicada. Los valores importan. Agradecido por las personas que nos muestran cómo es la integridad. Genérico, vago, sin mencionarme. Tomé una captura de pantalla y la añadí a mi carpeta de recibos. Un amigo mutuo me envió un mensaje de texto más tarde. Christopher me dijo en privado que está avergonzado pero que no sabe cómo arreglarlo. No respondí. Si quisiera arreglarlo, sabía dónde vivía yo. El 16 de diciembre, alguien que nunca había conocido lanzó una campaña en GoFundMe, apoyo para los 8 milagros de Dolores Wright. No supe de ello hasta el 19 de diciembre. El pastor Brooks me lo mostró. $215.000 recaudados en 3 días. Para el 24 de diciembre, había $680.000 y 12.400 donantes. La mayoría dio $25 o $50. Algunos dieron miles. El donante principal fue anónimo, $50.000. La nota decía, de parte de otra niña defectuosa que logró salir adelante. Gracias. La misma persona que me había enviado el correo electrónico. Me senté a la mesa de la cocina y lloré durante 20 minutos seguidos. Los niños pensaron que algo andaba mal. Hannah Hadme. Estamos bien, mamá dijo ella. Estamos bien. Asentí. Lo sé, pequeña. Estas son lágrimas buenas. 24 de diciembre de 2025. 5:30 de la tarde en Nochebuena. Exactamente un año después de la cena, el timbre sonó. Yo estaba en la cocina con los 8 niños. Estábamos haciendo galletas, había harina por todas partes y sonaba música. Abrí la puerta. Mi padre y mi madre estaban en mi porche. El rostro de mi madre estaba manchado de tanto llorar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 días. Dolores, dijo mi padre. Su voz estaba ronca de dolor. Necesitamos hablar. Es sobre Hannah. Los miré durante un largo momento. Luego dije, hoy no. Cerré la puerta. Llamaron de nuevo. No respondí. Llamaron una tercera vez. Benjamin vino al pasillo. ¿Quién es? Nadie importante, dije.
Volvimos a hacer galletas. Los dejé entrar el 25 de diciembre a las 10 de la mañana. Los niños estaban en la casa del pastor Brooks. Lo había organizado la noche anterior. No quería que vieran esto. Mis padres se sentaron en el sofá. Miraron a su alrededor. Fotos por todas partes, los 8 niños, fotos escolares, tomas espontáneas, proyectos de arte en el refrigerador y un calendario de pared con citas médicas codificadas por colores. No había fotos de ellos. No había fotos de Victoria ni de Christopher. Los ojos de mi madre se posaron en la mesa de café. Había una carpeta allí etiquetada como recibos. La había dejado allí a propósito. ¿Café?, pregunté. Negaron con la cabeza. Me senté en el sillón frente a ellos. No ofreció cortesías. Dijiste que esto era sobre Hannah, dije. Mi padre se aclaró la garganta. Vimos la transmisión. No teníamos idea de qué te sentías. Detente, dije. Él se detuvo. Me incliné hacia adelante. No van a reescribir esto, dije. Saben exactamente cómo me sentía. Lo han sabido desde que yo tenía 6 meses de edad. Mi madre comenzó a llorar. No reaccioné. Queremos arreglar esto, dijo mi padre. Hannah necesita cirugía de columna. Soy uno de los pocos cirujanos en el Medio Oeste que puede hacerlo. Quiero ayudar. Sin cargo. Ahí estaba. Sincronización conveniente. Dije, no se trata de relaciones públicas. Él insistió, es mi nieta. La primera vez que la llamaba así. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento, la historia clínica de 1994. Los padres consideran el abandono debido a la carga financiera y emocional de múltiples anomalías congénitas. Leí en voz alta, remitida a servicios sociales, 15 de marzo de 1994. 6 meses de edad. Se lo mostré. Mi padre desvió la mirada. Saqué el segundo recibo, una captura de pantalla de un mensaje de texto. Estás eligiendo a extraños rotos por encima de tu propia sangre. No nos esperes en tu funeral. Miré a mi madre. Enviaste eso a las 11:47 de la noche del 12 de marzo de 2020. Ella estaba sollozando ahora. Saqué el tercer recibo, una tarjeta de Navidad. Nuestra hermosa familia, 3 generaciones de excelencia. La sostuve en alto. Diciembre de 2019. No estoy en esta foto. Pedí ser incluida. Dijiste que ya habías hecho la sesión de fotos. Los dejé todos sobre la mesa de café. Ustedes documentaron su rechazo, dije. Yo también lo hice. Mi padre finalmente habló. Estábamos equivocados. Lo sabemos ahora. ¿Lo saben?, pregunté. ¿O 8.2 millones de personas viéndome en televisión los hicieron darse cuenta? Silencio. Puedo hacer la cirugía de Hannah, dijo mi padre en voz baja. Por favor, déjame ayudar a mi nieta. Hannah necesita una fusión espinal, dije. Escoliosis a 52 grados. Eres uno de los 5 cirujanos en el Medio Oeste calificados para hacerlo. Sí, lo sé. Me recosté. Pero esto no se trata de Hannah, ¿verdad? Se trata de tu reputación, de tu legado, de la junta del hospital y de los manifestantes frente a tu clínica. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Quieres arreglar esto?, continué. Arreglándola a ella públicamente. Para que todos vean que el Dr. Wright no es un monstruo. Miren, está ayudando a su nieta discapacitada. Oro puro para las relaciones públicas. Eso no es, comenzó él. No lo es, lo interrumpí. Mi madre levantó la vista. Si aceptamos todo lo que quieras, podemos ver a los niños. Casi me río. Eso no depende de mí, dije. Depende de ellos. Son personas, no accesorios para su arco de redención. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Si quieren ser parte de sus vidas, dije lentamente, esto es lo que pasará. Me giré para enfrentarlos. 1.
Establecerán un fondo de dotación de $500,000 en el Hospital Children's Minnesota. No un fideicomiso solo para mis 8 hijos, sino un fondo para cualquier niño de acogida discapacitado que necesite cirugía. Continuo y permanente. Mi padre abrió la boca. Levanté una mano. 2. Ambos se inscribirán en un programa de justicia restaurativa de 12 meses facilitado por defensores de la discapacidad. Escucharán a las familias, a los adultos discapacitados. Se sentarán en círculos y escucharán lo que han hecho, lo que la gente como ustedes ha hecho. Mi madre estaba sacudiendo la cabeza, pero seguía adelante. 3. Serás mentor de 3 jóvenes cirujanos ortopédicos por año en casos de discapacidad pro bono. Compartirás tus habilidades. Les enseñarás a ver a estos niños como seres que vale la pena salvar. Hice una pausa. 4. Hannah elige. Tiene 12 años. Si ella no quiere que tú hagas la cirugía, lo aceptas. Si quiere, lo haces en silencio. Sin medios de comunicación, sin entrevistas, sin gira de redención. Mi padre me miró fijamente. $500,000 es menos de lo que gastaste en la fecundación in vitro de Victoria y el máster de Christopher combinados, finalicé. Él cerró la boca. ¿Y si aceptamos todo esto?, susurró mi madre, ¿podemos verlos? Eso depende de ellos, repetí. No de mí. No de ustedes, de ellos. Saqué mi teléfono, llamé a Hannah a la casa del pastor Brooks y puse el altavoz. Mamá se escuchó la voz de Hannah. Hola, pequeña, dije. El abuelo y la abuela están aquí. Quieren hablar contigo sobre tu cirugía. Pausa. Abuelo, dijo ella, insegura. Mi padre se inclinó hacia el teléfono. Hola, Hannah. Soy médico. Puedo arreglar tu espalda si quieres. Otra pausa. No te conozco, dijo Hannah. Su voz era pequeña pero firme. Pero mamá dice que puedes ayudar. Puedo, dijo mi padre. Su voz se quebró. Está bien, dijo Hannah. Diré que sí, pero solo si pides perdón. Lo siento, dijo mi padre de inmediato. No solo a mamá interrumpió Hannah. A todos nosotros. Porque todos somos milagros, ¿verdad, mamá Mi garganta se apretó. Así es, pequeña. Pide perdón a todos nosotros, dijo Hannah de nuevo. Mi padre me miró y luego al teléfono. Lo siento, susurró él. A todos ustedes. Lo siento mucho, mucho. Se desmoronó por completo, sollozando como nunca lo había visto llorar. Mi madre se acercó a él. Él se apartó. Hannah guardó silencio un momento. Luego dijo, está bien, gracias. Terminé la llamada. Mi padre se sentó en mi sofá llorando en sus manos. Mi madre me miró. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije, transfieren los $500,000. Se inscriben en el programa. Comienzan la mentoría y tal vez veamos hacia dónde va esto. Caminé hacia la puerta y la abrí. Esta conversación ha terminado. Se fueron. El 3 de enero de 2026, mi banco me envió una notificación. $500,000 depositados en la cuenta de la Fundación Children's Minnesota. Llamé al hospital para verificar. Era real. El fondo de dotación fue nombrado oficialmente Fondo Milagros, no Errores, establecido por el Dr. Thomas Wright. Miré el correo electrónico de confirmación durante mucho tiempo. 1 hora después llegó un correo electrónico de mi padre. Está hecho. Lo que pase después depende de ti. No respondí, pero guardé el correo electrónico. Me senté con Hannah esa noche. La cirugía, dije, tenemos opciones. El abuelo puede hacerla o la doctora Rachel Ortiz en la clínica Mayo. Es una mujer y es increíblemente hábil. La espera es más corta ahora, 6 semanas en lugar de 8 meses. Hannah lo pensó. ¿El abuelo quiere hacerla porque me ama?, preguntó ella. ¿O porque la gente está enojada con él? No le mentí. Probablemente un poco de ambas cosas, dije. Ella asintió lentamente. Quiero a la doctora Ortiz.
¿Por qué?, pregunté. Porque es una mujer, dijo Hannah. Porque ella no te llamó defectuosa. La abracé. La cirugía fue programada para el 20 de febrero de 2026. Doctora Ortiz, Clínica Mayo, de 6 a 8 horas. Hannah hizo una pregunta más. ¿Puede el abuelo visitarme después? Si es amable. Si es amable, acepté. Y solo si tú quieres que lo haga. Victoria se presentó el 8 de enero a las 4 de la tarde. Exactamente a tiempo. Trajo libros para colorear, rompecabezas y bocadillos. Se sentó con Ilaiche y lo ayudó con los deberes de matemáticas, jugó a los bloques con los gemelos y me ayudó a cocinar la cena. Sofía, de 8 años, con síndrome de Treacher-Collins y discapacidad auditiva, la observó con cuidado. Al final del turno, Sofía preguntó, ¿eres la hermana de mamá de? Victoria me miró. No la ayudé. Estoy intentando serlo, dijo Victoria en voz baja. Sofía consideró esto. Está bien, puedes intentarlo. Victoria se quedó 1 hora y media extra. No hice ningún comentario al respecto. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Gracias, susurró ella. Por dejarme intentarlo. Asentí. Aún no le devolví el abrazo, pero la dejé volver la semana siguiente. El programa comenzó el 10 de enero, cada sábado por la mañana en el centro comunitario de la calle Laque. 2 facilitadores, ambos adultos discapacitados, uno usaba silla de ruedas y otro era sordo. Mis padres se sentaron en un círculo con otras 12 personas, la mayoría padres de niños discapacitados, algunos adultos con discapacidad. En la primera semana, escucharon durante 90 minutos y no hablaron. Una madre habló sobre su hijo con síndrome de Down, cómo los médicos le dijeron que lo institucionalizara, cómo ella se negó y cómo él se graduó de la escuela secundaria. Un hombre de unos 40 años habló sobre crecer con parálisis cerebral, cómo su padre no podía mirarlo y cómo se convirtió en ingeniero. De todos modos, mis padres se sentaron en silencio, escuchando. En la 4ª semana, mi padre habló. Me enseñaron, dijo lentamente, que la perfección importaba más que las personas. Les enseñé a mis hijos lo mismo. Estaba equivocado. El facilitador preguntó, ¿qué está haciendo para reparar el daño? No lo sé todavía, admitió mi padre. Pero estoy tratando de aprender. No era suficiente, pero era un comienzo. El 15 de enero llegó una carta escrita a mano, de 3 páginas, de Christopher. Casi no la abro, pero lo hice. Dolores, no espero perdón. Me quedé callado cuando debí haberme levantado. El silencio es complicidad. Lo veo ahora. Vi la transmisión de CNN con mi esposa e hija. Cuando dijiste defectuosa. Mi hija preguntó qué significaba eso. No pude explicárselo sin admitir lo que te habíamos hecho. Estoy en terapia ahora. Es difícil enfrentar aquello en lo que participé, lo que permití. Pero no es tan difícil como lo que tú soportaste. No te pido que me dejes volver a entrar. Solo quería que lo supieras. Lo veo ahora. Te veo a ti. Y lo siento. ¿Christopher? La leí 2 veces, luego la puse en un cajón. No respondió. Todavía no, pero la guardé. El 20 de enero, visité a la abuela Ruth en su hogar de ancianos. La habían trasladado allí a finales de diciembre. La demencia había avanzado. Ya no reconocía a la mayoría de las personas. Pero cuando entré, sus ojos se iluminaron. Ahí está mi niña buena, dijo ella. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Siempre te quise más a ti, ¿sabes?, susurró ella. Tú eras real. Los demás solo eran bonitos. Sonreí. Gracias, abuela. Se quedó dormida. Me senté con ella durante 1 hora. Falleció pacíficamente el 28 de enero. El funeral fue el 1 de febrero. Traje a los 8 niños. Nos sentamos en la parte de atrás, separados de mis padres y hermanos. Después del servicio, mi padre se acercó. Gracias por venir, dijo él. Asentí. No dije nada más. Nos fuimos.
25 de diciembre de 2026. Organicé la Navidad en mi casa. 25 personas, los 8 niños, el pastor Brooks, 12 voluntarios de la iglesia, Victoria y sus 2 hijos, y después de mucha discusión con los niños, mis padres y Christopher. Llegaron a las 4 de la tarde, trajeron regalos y se quedaron torpemente en la puerta hasta que Ilaiche corrió y abrazó las piernas de mi madre. Ella pareció sorprendida. Luego se arrodilló y lo abrazó de vuelta. Mi padre trajo un regalo para Hannah, un libro, Anatomía de Grey, con una dedicatoria, para mi nieta, El Milagro. Hannah lo leyó y lo miró. Gracias, abuelo. Fue la primera vez que lo llamaba así. La cena fue ruidosa, caótica y hermosa. Me senté a la cabecera de la mesa. Mis padres se sentaron en el extremo opuesto. El reverso exacto del año pasado. Nadie hizo bromas sobre la anticoncepción. Nadie llamó a nadie defectuoso. Simplemente comimos juntos. No fue perfecto, pero fue un progreso. Para diciembre de 2026, el Fondo Milagros, no errores había ayudado a 63 niños. Cirugías, sillas de ruedas, audífonos y fisioterapia. Recibí una carta de una madre en noviembre: mi hija tiene pies zambos como los tuyos. Tu fondo pagó su cirugía. Ella está caminando ahora. Gracias por mostrarnos que valía la pena luchar por ella. Al fondo le quedaban $380.000, lo cual era sostenible por al menos 5 años más. La fundación del hospital preguntó si podíamos expandirlo a nivel nacional. Dije que sí. Victoria se unió a una organización sin fines de lucro en marzo de 2026, Atención Prenatal Inclusiva para Personas con Discapacidad. Ella abogaba por que los padres recibieran información completa, no solo estadísticas, para que conocieran a adultos discapacitados y vieran cómo podría ser la vida. Tenía programado dar una charla TED en marzo de 2027 titulada De descartar a dar un paso adelante. Visitaba todos los jueves, lo había hecho durante 11 meses. Los niños la llamaban tía Vicky ahora. Se lo había ganado. Me dijo una vez: nunca desharé aquello en lo que participé, pero puedo hacer lo mejor de ahora en adelante. Le creí. El 15 de diciembre de 2026, exactamente un año después de Héroes de CNN, una reportera me entrevistó. ¿Ha perdonado a sus padres?, preguntó ella. Lo pensé. Estoy trabajando en ello, dije. Algunas heridas sanan, otras simplemente dejan de sangrar. Ambas cosas son un progreso. La entrevista terminó. Los 8 niños se amontonaron sobre mí antes de que la cámara dejara de grabar. La reportera se rió. Ilaiche agarró el micrófono. Mamá de nos perdonó por estar rotos. Lo atraje hacia mí. Nunca estuvieron rotos, pequeño. La cámara lo captó todo. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala de estar, los 8 niños dormían arriba y la casa estaba en silencio. Pensé en la niña que había sido, la que encontró la historia clínica a los 14 años. La que fue excluida de las tarjetas de Navidad, la que fue llamada un resultado fallido de la anticoncepción. Ella había sobrevivido. Más que eso, había construido algo hermoso. Ahora tenía una familia, una que me eligió, una a la que yo elegí también. Mis padres lo estaban intentando. Era desordenado, complicado y doloroso, pero lo estaban intentando y yo los estaba dejando entrar bajo mis propios términos porque así es como se ve la sanación. No es perfecta, no es fácil, simplemente es progreso, un día a la vez.